Hola, bueno, primero me quería presentar. Edgardo me invitó a contarles un poco la experiencia. Mi nombre es Juan Furlino. En este momento soy gerente de señales en Canal Encuentro, Paca Paca y Deporte TV de contenidos públicos. Y un poco en esta charla que Edgardo me comentaba para la materia que ustedes están teniendo, bueno, de saludos, hola a todos, espero que sea una charla que disfrutemos. Esta charla que teníamos con Edgardo me contaba de la materia que él da en la universidad, que es gestión de medios públicos, y la intención era compartirles un poco la experiencia de gestión en estos años. Yo hace muchos años empecé a trabajar en Canal Encuentro, lo cual fue una eh, experiencia de muchas etapas, y en este nuevo estamos muy contentos, estoy muy contento también en este nuevo desafío que es trabajar en esta nueva etapa en los canales. Sobre todo Edgardo me preguntaba sobre la experiencia en Canal Encuentro y cómo recibimos y cómo encontramos esta nueva etapa. Nosotros en la gestión anterior quedaron los canales muy desarmados, con un esquema de producción con compartimentos estancos donde había circuitos y procesos que quedaron desarmados, y bueno, estamos en este momento ya hace un tiempo trabajando en esa reconstrucción del proceso de producción, del proceso de contenidos, donde fue necesario rearmar equipos y rearmar y reconstruir sobre todo procesos en los cuales unir de nuevo esos procesos de producción que habían quedado desguazados y en algún punto desarticulados entre sí. Entonces estamos muy contentos en esta etapa de poder, con un gran desafío y una enorme responsabilidad, de poder reconstruir los objetivos de los canales. En principio, la primera que les puedo comentar es la primera decisión que tomamos en la reconstrucción es volver a volcar y a volver a pensar, sobre todo Canal Encuentro, pero también en Paca Paca y también en Deporte B, como los objetivos principales, el objetivo principal del canal, que es volver a construir y a producir contenidos para el sistema educativo, donde el principal objetivo es volcarse a los contenidos educativos. En esa línea, el canal tiene un rol y tuvo un rol central, donde los objetivos principales y además su esquema de producción están relacionados directamente con la herramienta pedagógica que representa. En ese sentido, los canales... Ay, perdón. En ese sentido, los canales estamos conformando, estamos reconstruyendo ese sentido central que tiene que ver con lo que repito, y perdón si soy insistente en eso, que es reconstruir su sentido principalmente educativo. Todos conocen la herramienta pedagógica y la potencia que tiene la televisión. Hoy nosotros sabemos que hay un montón de medios y hay infinita cantidad de posibilidades de conectarse con el contenido. Aún así, la televisión sigue siendo un medio de mayor penetración en los hogares. Entonces, en esa mirada que construye Canal Encuentro, con toda la historia y con toda la construcción que fue haciendo todos estos años, retoma en algún sentido ese sentido de acercar contenidos principalmente educativos, también culturales por supuesto, pero principalmente educativos, donde los objetivos están relacionados a eso. Encuentro en algún punto es un proyecto cultural y es un proyecto educativo que propone herramientas hacia la enseñanza, pero también hacia la información y también hacia el entretenimiento y también a la divulgación de la cultura. Los objetivos del canal están relacionados en esos grandes valores, por supuesto, en algún punto con distintas experimentaciones. ¿Cómo se reinventó ahora con el tema de la pandemia? Porque vemos que hubo como una conexión también, o un acuerdo con los medios, con la televisión pública, con Sí, otras alternativas, y qué elementos o qué material se está desarrollando.
En este momento, en Canal Encuentro y Contenidos Públicos, que es la sociedad del Estado que engloba los canales, propuso, junto con el Ministerio de Educación y con Educar Sociedad del Estado, un proyecto se llama Seguimos Educando, que eso fue volver específicamente clases en realidad dentro del formato televisivo y dentro de todas las implicancias que tiene el formato y todas las necesidades que tiene, brindar una especie de formato de teleclase sería, donde se pone a disposición del sistema educativo contenidos organizados por niveles y por grados, para poder dar una respuesta en este momento donde todo el mundo está en sus casas y es necesario dar respuesta a eso, digamos. ¿Y cómo fue el proceso? Es decir, van 13 años del Canal Encuentro. Sí. ¿Cómo fue esa mimetización, esa transformación que tuvo a lo largo de este tiempo? Porque hay nuevas herramientas digitales. ¿Y cómo se construye y avanza? Sí, eso es la construcción es cotidiano en realidad. Digo, todos sabemos que la velocidad con la cual los medios avanzan y las redes sociales también ocupan su lugar importante y también van variando. Nosotros tratamos de adaptarnos todo el tiempo y tratar de pensar nuevos formatos y una experimentación desde los contenidos y una experimentación desde la estética y una experimentación desde de qué manera esos contenidos se vuelcan a las diferentes pantallas. Digo, en ese sentido es constante la búsqueda y la necesidad y la respuesta que vamos brindando a medida que eso se va evolucionando. En algunos momentos se abren nuevos canales digitales como YouTube, y además, no sé, también las redes sociales van variando y se van buscando, se van cambiando los formatos. Digo, de la misma manera que quizás antes un programa duraba 26 minutos, ahora tiene otro tiempo de duración, donde los contenidos están pensados para estas diferentes plataformas y también para dar respuesta a los tiempos y a la vinculación que tienen los usuarios y los televidentes y la ciudadanía con esos contenidos. Se diversifica, se abren plataformas y eso es una constante búsqueda de qué manera acercarnos sin perder los objetivos centrales. Por supuesto, los objetivos y los valores del canal se mantienen, pero se busca dar respuesta como es un medio televisivo, pero también es un medio de comunicación y también es un medio de divulgación. Bueno, ir buscando y dando respuestas a distintos formatos, tiempos, siempre tratando de mantener objetivos centrales y no descuidando los contenidos. Acá hubo programas como de José Pablo Feynman, o de Darío, filosofía, o de historia como el de Felipe Piña, que fueron y se transformaron en populares. Vos ves a las charlas que hoy podés ir en Tecnópolis, o podías ir en Tecnópolis hace poco, y son masivas, a partir justamente de esta referencia que construyó el encuentro. ¿Cómo se logra esto, es decir, de popularizar temas que por ahí hasta ese momento eran intratables? Bueno, eso tuvo que ver gracias al esquema se confluyen varias situaciones, primero la búsqueda de la necesidad y después es pensar formatos y ir buscando, y también el contenido. Realmente en los casos como Mentira la Verdad o los que vos mencionabas, tiene que ver básicamente hay un interés central sobre el contenido y una búsqueda sobre de qué manera esos contenidos se narran y de qué manera llegan al medio. En eso hubo una búsqueda y hubo una decisión de volcar esos contenidos que incluso no eran quizás los mayormente vistos en televisión. Hubo un caso también como Oficios, que es un programa que es de los inicios del Canal Encuentro y que tiene que ver con una decisión incluso desde el Estado Nacional de volcar esos contenidos a la televisión, y además una decisión incluso desde los contenidos que va en concordancia con decisiones que tienen que ver con la política y con decisiones que tienen que ver con el sistema educativo y decisiones que acompañan ese proceso. Esos procesos nunca son individuales ni se dan de una manera
solitaria, sino que es acompañado por un proceso, acompañado por una búsqueda y acompañado por decisiones que hacen que eso lleve. Digo, quizás si poner contenidos de filosofía y después hay una búsqueda de formatos, que en eso la producción y el esquema de producción delegada y las casas productoras también desde creativamente aportan, incluso en relación con todos los procesos y los trabajadores y las trabajadoras del canal, de los canales, incluso esa búsqueda es conjunta. Entonces, en algunos casos, y por suerte y con mucha alegría, se dan esos casos donde se logran esos fenómenos, pero todo eso es acompañado por un esquema y una estructura de gestión y decisiones que se van acompañando para que eso suceda. Y después los talentos de quienes se involucran en eso, ¿no? Yo pienso en Ana Cacopardo, que es de La Plata. Claro, mira. Pero el valor de la palabra, la construcción, porque aparte no es que es una entrevista, es todo un trabajo muy científico de investigar a cada entrevistado. Los testimonios. Y cómo eso se potencia, porque en definitiva es algo distinto, no es una entrevista común, sino que hay un valor agregado, ¿no? Justamente eso también se da en el nombre del programa, ¿no? Digo, cómo a partir desde ese nombre se articula que no es solamente una entrevista, sino se encuentra con el entrevistado, se cuenta cuál es su historia, hay una construcción y el valor que tiene el testimonio y el valor que tiene esa construcción de sentido y ese concepto en el cual se desarrolla. Y eso es una línea transversal mayormente a los programas del canal, donde hay una búsqueda sobre cuál es el concepto, cuál es el contenido, de qué manera acercarlo, de qué manera encontrarse en este caso en el de Ana Cacopardo, con los entrevistados, como Historias de Vidas es el programa de Ana Cacopardo, que también es una referencia, ¿no? En la divulgación de otras historias, también esa multiplicidad de contenidos y ese abanico tan abierto que va desde historias de personas y hasta filosofía, incluso hay programas de matemáticas, hay programas de biología, de todas eso es una búsqueda y que está atravesado por los ejes y los valores del canal, y eso se reproduce mayormente en todos los casos. ¿Cómo imaginas la televisión que viene? ¿Cómo están trabajando para la televisión post pandemia? ¿Cómo se saltan al encuentro? Es difícil esa respuesta porque, como a todos nos pasa, la pandemia irrumpe y nos obliga a estar a tener mucha responsabilidad y además a estar pensando constantemente de qué manera transita esta situación. Hoy es importante que los medios o incluso brinden contenidos, respuesta y acerquen incluso en estos contenidos educativos, se acerquen a la ciudadanía y a los televidentes y se acerquen dando respuesta en su contenido. En realidad es difícil contestar cómo hacer la televisión o por lo menos Canal Encuentro post pandemia, porque justamente estamos transitando esa situación. Nosotros estamos pensando formatos y esquemas de producción. Pero sí se está trabajando. Por supuesto. En diciembre tenías un proyecto. Sí, hoy tenés que replantearte cómo va a ser, ¿no? Sí, estamos pensándolo continuamente y estamos trabajando en cómo se va a hacer el esquema de producción, cómo van a ser todo el mundo, mayormente los canales y la comunicación se declara un servicio esencial, lo cual también tiene un valor muy importante y todos esos esquemas se están trabajando y se están pensando de qué manera se va a producir, de qué manera se va a rodar, cuáles van a ser las implicancias de eso, siempre cuidando que principalmente la vida. Entonces eso es un proceso que todavía no está definido, no está cerrado, sino está en proceso de construcción. Justamente, pero Darío, es decir, referentes que ya estuvieron y seguramente nuevos referencias estarán seguramente, ¿no? Sí, seguramente, sí. Los referentes centrales
son en algún punto emblemas del canal, digo, en eso. Y en eso también se renueva la propuesta, los tiempos, la manera de acercarse, digo, la manera de producir, todo eso se renueva y se repiensa en este contexto, ¿no? ¿Qué consejo le darías a estos estudiantes que hoy están estudiando los medios públicos o populares o esta forma de comunicación desde lo que es las diferencias con los grandes medios hegemónicos en un contexto difícil para aquel que está estudiando y que mira un horizonte hacia el futuro? Para mí lo principal es construirse en base a valores, digo. No sé si me preguntás consejo en cuanto al trabajo. Trabajo y un poco cómo motivamos. Si uno siempre busca cómo alentar, ¿no? Es decir, que después de toda tormenta hay una nueva alternativa y una nueva posibilidad. Eso seguramente, digo, los desafíos que plantea el contexto para mí es muy importante la creatividad, digo, la creatividad y el acompañamiento, digo, me parece que en esos dos esquemas son necesarios, y la creatividad en su sentido más amplio, de qué manera uno puede pensar y compartir estas experiencias para poder, obviamente, los medios, reformular la relación con los medios, o reformular el trabajo en los medios, o reformular su carrera, digo, en algún punto si uno está estudiando, de qué manera esto para mí la salida tiene que ver justamente con salidas creativas, donde ahí es donde dentro de un contexto que no es fácil, es muy dificultoso y plantea muchas dificultades, el acompañamiento y el acompañamiento de todos los sectores, digo, que están involucrados, más la búsqueda y la creatividad. Me parece que yo, si me pienso estudiante en este momento, estaría entre preocupado y también poder colectivamente, incluso virtualmente, pensar alternativas y posibilidades creativas, ¿no? Digo, en el sentido más amplio, ¿no? Digo, me parece. Y por supuesto, digo, yo lo digo desde mi lugar y desde mi experiencia, pero en este caso el sentido de lo público fue central para el desarrollo de esto, ¿no? ¿Y por qué elegiste esta profesión, Juan? Yo estudié diseño, en realidad. Digo, después empecé a trabajar en Canal Encuentro en el 2009. Fue el primero porque es una pregunta que no tiene una respuesta tan sencilla, porque en realidad yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, y estudiar diseño tuvo que ver con las ganas de encauzar toda una cantidad de intereses que tenían que ver con la comunicación, que tenían que ver con el diseño, pero también tenían que ver con ciertos valores, digo, y acercarme cada vez más a proyectos y lugares donde esos valores, que para mí eran centrales, que tenían que ver con los derechos humanos, la libertad, el sentido de lo público, el valor del Estado, digo, como un montón de valores que para mí eran muy importantes. Los fui descubriendo, no fue algo que se dio rápidamente, sino fue a partir de una inquietud y a partir de una búsqueda, ir andando un camino de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y de mucho aprendizaje, sobre todo, digo, porque yo, digo, sobre todo, estoy en constante aprendizaje, digo, no es... Eso nunca se abandona, digo, aprendo de mis colegas, aprendo de mis compañeros, aprendo de ustedes, digo, aprendo todo el tiempo, entonces esa búsqueda es constante, digo, la experiencia tiene que ver con abrir ese camino a esa búsqueda. Me parece que es esa inquietud y la curiosidad y un gran trabajo, ¿no?
Y la última pregunta. Sí. ¿Qué es Canal Encuentro? Para mí, ¿qué es? Es uno de los proyectos culturales más importantes de nuestro país y de la región, y la verdad que agradezco infinitamente haber y estar en este proyecto. Para mí, digo, puede sonar, es revolucionario en algún punto, puede sonar, pero bueno, digo, es mi experiencia y mi vinculación desde lo emocional, desde lo laboral, y la verdad que a mí conocer y trabajar con un montón de personas que me fueron formando y yo fui aprendiendo de ellos en toda la historia que en el encuentro, digo, para mí fue central, y la verdad que en eso estoy infinitamente agradecido, pero también digo, es un proyecto impresionante, incluso digo, y la verdad que valoro mucho la decisión política de un Estado, para mí central, de haber avanzado sobre esta idea de hacer un canal cultural, educativo, como Canal de Encuentro, y todo lo que eso llevó al desarrollo y en la búsqueda de contenidos, en la experimentación, los riesgos, que todo eso para mí hoy es eso y siempre fue eso, y trabajo en función de día a día con mucho cariño y con mucho amor y con mucho compromiso y con mucha responsabilidad, incluso en esa línea, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, gracias por escucharme, espero que haya salido bien. Muchas gracias.